17, 15, 13, etcétera, se nos dice que, o podemos deducir que Santiago tenía una posición importante, o era una de las columnas de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo ahí en Jerusalén. Santiago, ¿qué quiere decir? Bueno, Sanctus Jacobus, que quiere decir San Jacobo. Es por eso que a los Jacobos se les llama Santiagos o viceversa. La fecha y lugar de redacción, es muy difícil señalar una fecha en la cual haya sido escrito. Se cree que más o menos desde el año 44 hasta el año 60, 64 es probable que se haya escrito esta carta. El tema central, el cristianismo práctico o la fe sin obras, es muerta. Y otra vez se los digo, pregunta de examen. Así que vayanle anotando. ¿Qué encontramos acerca de este libro? Se le llama epístola general porque no está dirigida a una iglesia en particular. ¿Qué palabras claves encontramos en esta carta? Bueno, la palabra fe aparece 12 ocasiones, la palabra obras aparece 13 y hacedor aparece en 5 ocasiones. Los temas principales en Santiago, que es como vamos a estar bosquejando la carta a través de las siguientes clases, y donde vamos a empezar ahora es la prueba de la tentación, del verso 2 al verso 18 del capítulo 1. Veíamos la semana pasada un poco acerca del verso 1 y vamos ahí a la carta de Santiago. Verso 1, donde dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Veíamos que Santiago se presenta a sí mismo como un siervo de nuestro Dios y de Señor Jesucristo. Y decíamos que esto es de llamar la atención porque Santiago se pudo haber presentado como el hermano de Jesús, y tenía todo el derecho de hacerlo, era su hermano. Mas sin embargo vemos que en este hombre hay humildad, no quiere tomar reconocimiento, no quiere que lo reconozcan porque era el hermano de Jesús, y lo que él quería era que lo consideraran como un siervo. Luego dice a las 12 tribus, vemos a quién está dirigida esta carta, a las 12 tribus, y mencionábamos a quiénes se refería esta frase, a las 12 tribus, ¿se acuerdan? A la iglesia en general. No podríamos deducir que se refería únicamente a las 12 tribus de Israel, mas sin embargo la interpretación más adecuada es que se estaba refiriendo a la iglesia que había sido esparcida a través de los primeros años del cristianismo. Dice que están en la dispersión, es decir, en la diáspora, todos aquellos que iban siendo perseguidos. Y a partir de ahora, hermanos, vamos a ver el versículo número 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, hermanos míos. Ahorita acabamos de mencionar que a quién está dirigida esta carta. Bueno, dice a las 12 tribus, a la iglesia en general. Entonces, cuando dice hermanos míos, no se puede estar refiriendo a sus hermanos de sangre, no se puede estar refiriendo a los mismos hermanos del Señor Jesús, más bien se está refiriendo a sus hermanos cristianos. ¿Ok? La palabra griega, en este caso para pruebas, es peirasmos. ¿Y qué significa esta palabrita? Bueno, adversidad, prueba o tentación. Y esta misma palabra a veces se traduce como pruebas, por ejemplo en el caso de primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 12, o también se puede referir a tentaciones. En el caso de
Mateo 26:41, donde dice: velad y orad para que no entréis en tentación. La pregunta para ustedes sería, si es una misma palabra y se traduce de dos formas, ¿cómo sería la mejor manera de diferenciar prueba y tentación? Mano Armando, ilumínanos. La prueba es por parte de Dios y la tentación por parte de Satanás. Ok, así de sencillo. Cuando se habla en la escritura de que somos probados, aunque en el griego diga también peirasmos, bueno, se está refiriendo a lo que Dios hace para probarnos o a la forma en la que Dios nos prueba. Pero cuando ese peirasmos viene de parte de Satanás, se traduce como tentaciones. Alguien alguna vez dijo: Satanás nos tienta para sacar lo malo de nosotros, mas sin embargo Dios nos prueba para sacar lo mejor de cada uno de nosotros, para sacar lo bueno. Ahora bien, vamos a ver características de las pruebas. Características de las pruebas. Menciónenme algunas características de las pruebas. Son atractivas. ¿Perdón? No. ¿Son atractivas? No, esas serían las tentaciones. Una prueba puede ser como... No quiero ejemplos, síganme características. Una característica puede ser para que no vuelvas a caer en lo mismo, o sea, como hiciste algo mal y agarrar de eso lo bueno, o sea, para que no vuelvas a... En forma de aprendizaje. Sí. ¿Ok? ¿Qué más? Dolorosas. ¿Sí? ¿Qué más? Piensen. Pasar trabajos para vivir. ¿Perdón? Enfermedades. Ok, un ejemplo de pruebas son enfermedades, hermana Maritza. Ok, ¿qué más? Puede ser que... ¿Perdón? Para madurar. Para madurar, nos sirven para madurar, o su propósito principal es hacernos crecer o hacernos madurar. ¿Qué más? Puede ser una decadencia, ¿verdad? Sí, también puede ser uno de los ejemplos. Primera característica, son inevitables. ¿Quién de nosotros pudiera evitar que venga una prueba a nuestra vida? Nadie. Un hombre que consideramos en la Escritura o se considera varón perfecto, recto y temeroso de Dios, ¿pudo evitar las pruebas? ¿No? ¿De quién hablamos? De Job, ¿verdad? Las pruebas son diversas. El mismo verso 2 dice: cuando ensayéis en diversas pruebas. Es decir, que son de diferentes tamaños, si lo quieren ver, de diferentes colores, de diferentes formas, de diferentes aspectos. Hay varias formas en las cuales Dios nos puede probar. Tercero, son impredecibles. No sabemos en qué momento va a llegar la prueba a nuestra vida, pero las seguridades que podemos tener es que de un momento a otro, tarde o temprano, van a venir las pruebas a nuestra vida, y lo que Dios quiere es que estemos preparados. Las pruebas, prueban nuestra fe que decimos tener en nuestro Señor Jesucristo. Y por último, las pruebas crean perseverancia o paciencia, si lo quieren ver de esta forma. Entonces, características de las pruebas son inevitables, son de diferentes formas, son diversas, son impredecibles. Las pruebas prueban nuestra fe y las pruebas crean paciencia o perseverancia. Ahora bien, dice el verso 2: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pues qué contradicción, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a gozar cuando estamos padeciendo, cuando estamos sufriendo o cuando estamos siendo probados? Le podremos decir a Santiago: oye, espérame, pues, no coincide, ¿cómo que voy a estar gozoso cuando estoy
sufriendo. Lo normal es que esté gozoso cuando no me esté pasando nada. Pero bueno, en la escritura o en el cristianismo no es de esa forma. Nos dice Santiago, ustedes, mis hermanos, deben de gozarse cuando se encuentren en dificultades. Fíjense, la palabra de Dios para todos, una versión dice, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. La Nueva Versión Internacional dice, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Ahora bien, la pregunta sería, ¿por qué debemos de gozarnos cuando enfrentamos pruebas? ¿Por qué debemos de gozarnos cuando enfrentamos pruebas? Porque nos hacen madurar y crecer espiritualmente. ¿Qué más? Maritza. Porque sabemos que no son para siempre, ¿verdad? Tienen un... ¿Quién más levantó la mano? Por nuestra fe. Por nuestra fe, ¿ok? ¿De quién? Es la única forma de crecer. Porque es la única forma de crecer. ¿Qué más? ¿Por qué debemos de gozarnos cuando enfrentamos pruebas? Iván. Dice que si somos hijos de Dios tenemos que recibir la corrección. Entonces, si viene la prueba en nuestras vidas, debemos estar conscientes que es porque Dios nos ha tomado como hijos, nos está probando, nos está poniendo pruebas para mejorar, para ser dignos de ser llamados. ¿Ok? ¿Mano Toño? Se está presentando un servicio delante de Dios. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué debemos de gozarnos cuando enfrentamos pruebas? Primero, Salmos capítulo 23 y verso 4. Porque no estamos solos. Aun y cuando el ser humano pudiera pensar, y muchas veces lo dice y lo expresa, es que estoy solo, nadie me apoya, nadie está conmigo, y a veces el cristiano también se siente de esa forma, pero la realidad es que no estamos solos. ¿Qué dice el verso 4? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. ¿Cuándo? Aunque ande en valle de muerte, de sombra, aunque ande en las pruebas. Jeremías 20:11 nos dice que Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Mateo 28:20, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, gocémonos porque no estamos solos. Segundo, el ser probado puede ser y debe ser una oportunidad para crecer. Ustedes ya lo mencionaron ahorita. A través de las pruebas es como una de las formas o métodos en los cuales Dios utiliza para que podamos crecer y madurar espiritualmente. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Número 3. Porque con Cristo somos más que vencedores. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo demás me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Que somos más que vencedores. Ahora, ¿qué más? Porque tenemos las armas para superar cualquier cosa. Capítulo 6 del libro, la carta de los Efesios, porque tenemos la armadura de nuestro Dios. Tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos el yelmo, el casco de la salvación, los pies, el calzado, el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos el escudo de la fe. Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, tenemos las armas, Dios nos ha dado las armas para poder superar las pruebas. Ahora, ¿por qué más debemos de gozarnos? Porque las pruebas pueden indicar que estamos viviendo fielmente a nuestro Dios. Vamos a leer segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 12. Que lo tengan. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
todos los que queramos vivir piadosamente, de una forma agradable, recta, justa delante de nuestro Dios, ¿qué vamos a padecer? Persecución. Y qué atinado estaba esta palabra, este concepto, cuando se les hablaba a los hermanos del primer siglo. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos, literalmente. Hoy en nuestros días, gracias a nuestro Dios, en muchos países, en varios continentes, tenemos el libre culto, tenemos la libertad para adorar a nuestro Dios. Y más sin embargo, ayer me hablaba con unos hermanos que todavía hay países, aunque no lo creamos, mayormente por ejemplo en África, donde solamente por el hecho de ser cristiano van y los sacan de las aldeas y los matan. Entonces, todavía en algunos lugares de este mundo todavía se está padeciendo persecución. La verdad es que ahora nosotros padecemos la persecución de otra forma, en un sentido espiritual, no una persecución física como la vivían nuestros hermanos del primer siglo y ahora en nuestros días en algunos lugares. Entonces, ¿por qué debemos de gozarnos? No estamos solos. Nos debe ayudar a crecer las pruebas, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, tenemos las armas para poder vencer y soportar las pruebas, y las pruebas indican que estamos viviendo fielmente a nuestro Dios. Ahora bien, fíjense, causas de gozo para el cristiano. Dice el verso 2, tened por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué más debe estar gozoso el cristiano? ¿Cuáles son otras causas de gozo para el cristiano? Los escucho. No es la misma pregunta. La otra pregunta fue ¿por qué debemos de gozarnos cuando enfrentamos pruebas? Ahora aquí hay causas de gozo para el cristiano. ¿Jonathan? Porque, bueno, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pedro también habla acerca de que las pruebas deben de causar a nosotros alegría. Porque dice que es sometida a prueba vuestra fe, dice que así es como Dios prueba, como se prueba el oro, porque tiene el propósito de que al final de todo eso nos sea entregada esa vida eterna o ese galardón a base de nuestra fe. Entonces creo yo que el gozo para el cristiano debe de ser motivo de que nos mueva a poder esperar la manifestación que dice ahí de nuestro Señor Jesús. Ok, muy bien. ¿Qué más causas de gozo para el cristiano? Les voy a dar una pista. Bueno, hermano, ahorita. Al final del camino, que si perseveramos, tenemos el consuelo de que vamos a estar con Dios. Ok, el gozo de la vida eterna. Ok, ahí. La seguridad. Ok, tenemos seguridad en Dios. ¿Qué más? ¿Quién más levanta la mano? También porque sabemos que Dios nos prueba más de lo que podemos. Ok, Dios nos dejará ser probados o tentados más allá de lo que podamos resistir. ¿Qué más? ¿Se rinden? En mi caso personal, No sé quién. el gozo mío o de mi familia o en especial mío, es que siempre he encontrado una familia verdadera en la iglesia, porque en mi caso yo he sido siempre sola. O sea, mi familia carnal nunca ha estado conmigo, y desde que saben que soy cristiano me desterraron mucho tiempo. Entonces siempre encontré la familia en la iglesia, a donde quiera que fuera, desde muy jovencita, y eso para mí es tan grande y tan gozoso para mí en lo personal, que eso no lo cambiaría por nada. El gozo, debemos de gozarnos porque tenemos una familia espiritual, ¿verdad? Puede ser que haya algunos hermanos o hermanas, por ejemplo Saraí, que es hija única, que no tiene hermanos en la carne, pero tiene muchos hermanos en Cristo. Y algunos que tenemos muchos hermanos, ¿verdad, Javi?
en la carne, pero bueno, qué mejor que tener nuestra familia espiritual, nuestros hermanos en Cristo. Vamos a ver algunas cosas que son causa de gozo para el cristiano. El hambre. ¿Puede ser causa de gozo el hambre? Vamos a ver Habacuc. Tres, 17 y 18. Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca ni las vides haya frutos, aunque falte el producto de olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré y Jehová y me gozaré en Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Hasta ahí. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides encontremos las uvas, aunque no haya el producto del olivo, aunque tus ovejitas y tus vacas ya no las tengas más, dice, aún así me gozaré en Jehová. Aún así sabemos que el Señor es mi fortaleza, aún así me alegraré en Jehová a pesar del hambre, a pesar de la escasez. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses 4, 10 al 13? Sé vivir en todo y por todo, en todo he sido enseñado. Cuando tengo escasez, estoy contento. Cuando tengo abundancia, estoy contento. Doy gracias a Dios, cualquiera que sea mi situación. Qué sencillo es darle gracias a Dios cuando no hay escasez, ¿verdad? Es más, seamos honestos, a veces somos tan malagradecidos que cuando tenemos bendiciones, ni siquiera somos para dar gracias a nuestro Dios. Ahora imagínense que esperar que demos gracias estando en la escasez. Bueno, Pablo nos los enseña, ¿no? Dice, por todo y en todo soy enseñado, tanto cuando estoy en la abundancia, cuando estoy en la escasez. Ahí animó él, que ya se le acabó la pila esto. Bueno, segundo, Hechos 5:41. Hechos, ¿qué dice? Hechos 5:41. Bueno, mientras arreglan ahí el detalle. Hechos 5:41. ¿Quién lo tiene? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos salieron gozosos por haber sido dignos de padecer afrenta. Entonces, otra causa de gozo para el cristiano es la persecución. Persecución. Veíamos que en el primer siglo era algo que quedaba muy a modo, lo que les estaba sucediendo a los primeros cristianos. Bueno, ya lo veíamos ahorita en la segunda carta de Timoteo 3:12, que el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Entonces, otra vez, la aparente contradicción. ¿Cómo es posible que me vaya a gozar si estoy siendo perseguido? Si en el caso de Pedro y Juan estaban siendo encarcelados, estaban siendo azotados. O sea, ¿cómo cabría en nuestra cabeza el pensar que nos debemos de gozar aún estando en esas situaciones? Bueno, lo interesante es que ellos son un ejemplo para nosotros de que aún en la persecución nosotros debemos de gozarnos. Número 3, relacionado, parecido, Hechos capítulo 16, 23 al 25. ¿Se acuerdan de quién habla ahí? De Pablo y de Silas. Pero ellos en medianoche estaban gozosos y ¿qué hacían? Cantaban himnos a nuestro Dios. Otra vez, la aparente contradicción. Estoy encarcelado y a pesar de estar encarcelado, de estar padeciendo,
Ellos demostraban el gozo de ser cristianos. ¿Cómo? Cantando himnos a nuestro Dios. Otra, Hebreos 10:34. Hebreos 10:34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes hicisteis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Porque el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. El despojo de vuestros bienes. Los cristianos en el primer siglo, por causa de la persecución, por causa de que estaban detrás de ellos, muchos de ellos tenían que salir corriendo y dejaban todo atrás para salvar su vida. Entonces estaban siendo despojados de todos sus bienes. Los hebreos, los cristianos del primer siglo, en este caso le habla a los hebreos. Pero fíjense la situación de estos hermanos. Todo aquello de lo que habían sido despojados, lo sufrieron con gozo. Se nos pierde a nosotros un billete de 100 pesos y parece que nos están clavando una estaca en el corazón. Y casi a veces es el mismo sentimiento cuando lo echamos en la ofrenda, ¿no? Esta vergüenza nos debería de dar en muchas ocasiones, porque los hermanos del primer siglo lo perdieron todo, y aún así seguían gozosos en la vida cristiana. Y ustedes y yo, que tenemos mucho, que no estamos en la misma situación que ellos estuvieron, bueno, nos quejamos y nada más estamos reclamando, y ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Cuando la actitud que debíamos de tomar, si es que hemos perdido algo, y aquí habla para el Señor o por causa del Señor. Entonces muchas veces perdemos cosas o lo material, pero es por nuestra culpa, porque nosotros no lo buscamos. En el caso de ellos era por causa del Señor. Entonces, otra causa de gozo para el cristiano, en el caso de los hermanos que se les habla aquí a los hebreos, la pérdida de las propiedades. Otra, segunda carta a los Corintios 7:16. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 16. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Me gozo de que en todo tengo confianza en mis hermanos. Otra causa por la cual debemos de gozarnos es que podemos confiar en nuestros hermanos en Cristo Jesús. Que a veces nos van a fallar, que a veces fallamos, sí, no lo podemos negar. ¿Se acuerdan cuando veíamos la vida de David? Que hubo personas que le fallaron, pero bueno, también hubo personas que no le fallaron y estaban ahí cuando estaba pasando por situaciones difíciles. Y eso es algo que nosotros debemos de gozarnos como familia espiritual que somos en Cristo, que podemos tenernos confianza los unos a los otros en cualquiera que sea nuestra situación. ¿Por qué vamos a confiar en aquellos que no son hijos de Dios? ¿Nos podrán dar un mismo consejo que un cristiano? No, indudablemente que no. Entonces, tengámonos confianza los unos a los otros para contarnos nuestras necesidades, nuestras dificultades, para ayudarnos de tal forma que las cargas sean más ligeras. Otra, Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. No tengan. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Será una causa de gozo el padecer por mis hermanos? Para Pablo lo era. A lo mejor para usted y para mí
No, pues porque voy a estar yo padeciendo por culpa de mi hermano. Pero esa no, otra vez, esa no debería ser nuestra actitud. Como familia espiritual que somos, como hermanos en Cristo que somos, si veo a mi hermano que está padeciendo, debo estar ahí con él, debo estar ahí para animarle, debo estar ahí para gozarme con él, para decirle que aún en las dificultades debemos de estar gozosos. Ya lo cantábamos ahorita, ¿se acuerdan? Estar, ¿cuándo? Siempre gozosos. Lucas 15, 6 y 7. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: portaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99. Justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, ¿cuándo debemos de gozarnos? Cuando un pecador se arrepiente. Entonces, inclusive dice que hasta hay gozo en los cielos. Cuanto más en cada uno de nosotros cuando vemos que alguna persona se acerca a los pies de nuestro Señor Jesucristo, cuando se le ha hablado, cuando se le ha invitado. Bueno, qué alegría sentimos cada uno de nosotros cuando vemos que esto sucede. Por último, tercera de Juan 1:4, un pasaje que el hermano Pedro compartía con algunos de ustedes. A ver si se acuerdan. Tercera carta de Juan, verso 4. No tengo yo mayor gozo que este. ¿Cuál, Juan? El oír, el saber, el tener el conocimiento de que mis hijos andan en la verdad. El saber que mis hermanos en Cristo, que sus hijos espirituales estaban o andaban en la verdad. Realmente nosotros tenemos ese gozo cuando nuestros hermanos, cuando nuestros hijos, cuando nuestros padres andan en la verdad. Bueno, seguramente que sí. Y este era un gran gozo para el apóstol Juan, saber, escuchar, conocer que sus hijos espirituales, ¿se acuerdan que en sus cartas le llama hijitos, hijitos, hijitos? Dice: mucho me gozo, estoy demasiado feliz, demasiado contento cuando llega a mis oídos que ustedes andan en la verdad. Y es un sentimiento muy parecido, o son palabras muy parecidas a las que menciona Pablo en sus cartas. Por ejemplo, lo que veíamos el miércoles pasado cuando habla de los de Tesalónica, cómo se gozó, que a pesar de haber estado 3 días solamente con ellos, 3 días de reposo predicándoles, bueno, cómo crecieron, cómo no fue necesario que les siguiera predicando. Dice que los amaba entrañablemente. Entonces, una causa de gozo que debemos de tener cada uno de nosotros como cristianos es cuando sabemos que mis hermanos, cuando sabemos que mi familia, cuando sabemos que andan en la verdad. Ahora bien, vamos a Santiago ahora. Pero ahora a leer el verso número 3. El verso número 3. Rebeca. Capítulo 1, verso 3 de Santiago. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ya lo hemos dicho aquí en algunas ocasiones. A veces no sabemos lo que pedimos porque le decimos a Dios: danos paciencia, Dios, danos paciencia. ¿Y qué le estamos diciendo? Que nos mande pruebas. Entonces, a la otra pensemos lo mejor, ¿no? Porque si le estamos pidiendo paciencia a nuestro Dios, la forma de obtener la paciencia, dice, es a través
de la prueba de vuestra fe. La palabra paciencia proviene del griego hupomonei. ¿Qué significa esto? Resistencia, aguante, rehusar darse por vencido, perseverancia en los tiempos difíciles. Perseverancia en los tiempos difíciles. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, verso 7, la palabra hupomonei, que aquí es paciencia, allá se traduce por perseverancia. La Biblia del lenguaje sencillo dice de esta forma el pasaje: así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Es decir, que vamos a producir paciencia, perseverancia, aguante, no darnos por vencidos y perseverar. Ahora bien, ¿qué métodos utiliza Dios para probar a su pueblo? Díganme ejemplos que se acuerdan o métodos que recuerden que Dios utilizó en la Escritura para probar a su pueblo. A ver. Ok. Job lo probó en gran forma, ¿verdad? Cuando va ahí Satanás y dice, bueno, pues quítale esto, quítale el otro, hazle esto, y vas a ver que su fe... Ándale, ¿cómo probó a Dios? ¿Cómo probó Dios a Abraham? Dame a tu hijo. Y se lo recalca, tu único hijo. ¿Qué más? Probó a Jonás, ok. ¿Qué más? En el desierto, ¿verdad? Exactamente, cuando estuvieron ahí en los 40 años. Génesis 22, 1 y 2, ya lo mencionaba ahorita nuestro hermano, cuando Dios le dice a Abraham, dice, dame a tu hijo en sacrificio. Qué grande prueba, la verdad. Yo creo que ninguno de nosotros hubiera querido estar en los zapatos de Abraham. Te diga Dios, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Pero bueno, esa es una de las razones por las cuales a Abraham se le llama el padre de la fe. Fíjense cómo dice ahí en los Hebreos que él sabía que Dios tenía poder. ¿Para qué? Levantarlo entre los muertos. Por eso estaba 100% seguro que lo podía matar y Dios lo levantaría entre los muertos. Entonces, al pedir grandes sacrificios, es uno de los métodos como Dios nos prueba. Deuteronomio 8:2. Esto lo mencionaban ahorita también. Deuteronomio. Entonces, por 40 años, ¿cuándo? ¿Dónde? En el desierto. Dice, para afligirte y para probarte. Entonces, ¿cómo probó Dios a su pueblo? Bueno, los guió por un camino difícil, por un camino complicado. Imagínense estar 40 años en el desierto, aun y cuando tenían la providencia de nuestro Dios, la nube, la columna de fuego, pero aún así era el desierto. No lo olvidemos, era el desierto. Entonces, Deuteronomio 13, 1 al 3. Deuteronomio 13, 1 al 3. ¿Quién lo tiene?
de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Okay. ¿Cómo probaba en este caso a su pueblo? A través de los falsos profetas. Dice, si vienen a ti, te vienen y te quieren enseñar aquel profeta, aquel soñador, o alguien que hiciera algún prodigio, etcétera, vengan, vamos, sirvan, etcétera. Dice, no les escuches. ¿Por qué? Porque tu Dios, Jehová, te está probando. ¿Qué más? Otro método, primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 5. No lo busquen. Estamos hablando de Salomón. ¿Cómo fue probado Salomón? A ver, los jóvenes que estuvieron en la clase del hermano Pedro. Es que ninguno estuvo, ¿verdad? No, los de atrás sí estuvieron. ¿Cómo fue probado Salomón, Memo? ¿Cómo fue probado Salomón? Ayúdenle a los que están a su lado. No lo dejen morir solo. ¿Se acuerdan? Armando, dinos, ¿cómo fue probado Salomón? Cuando tuvo que decidir, decidió matar el canino ahí de las dos personas que no sabían de quién era. No. Pidió sabiduría. Exacto. Le dijo Dios, pídeme lo que quieras, que te lo voy a conceder. Entonces, imagínense, Carlos, Luis, Josué, que nos hubiera dicho eso nuestro Dios, lo que quieras pedirme, yo te lo voy a dar. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? No me digan mejor. Pero la verdad es que Salomón pasó la prueba. Dijo, bueno, pues yo soy un muchacho, soy joven, soy inexperto, mejor darme sabiduría para poder guiar a este pueblo. Entonces, al darnos la oportunidad de elegir, en este caso lo que sucedió con Salomón, fue un método que Dios le puso para probarlo. Juan 6, 5 y 6. Juan 6, 5 y 6. Cuando el profeta nos tocó y vio que había venido ahí la multitud, dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Fíjense, en la alimentación de los 5,000, ve Jesús a toda la multitud y le dice a uno de los suyos, oye, ¿cómo le vamos a hacer para darle de comer a todos estos? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Pues no sé, mejor dinos tú, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar todo lo necesario para alimentar a estos 5,000 personas? Pero ¿qué dice Juan? Dice, pero esto decía para probarle. ¿Por qué? Porque el maestro ya sabía que era lo que iba a hacer. Entonces, a veces cuando se nos ponen tareas difíciles, tareas complicadas, como la que le estaba dando Jesús a Felipe, dice, bueno, pues encárgate de conseguir lo necesario para alimentar a 5,000 personas. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en esa situación? Entonces, otro método que utiliza Dios para probarnos es ponernos tareas difíciles. Y la última, Hechos 16, 23. Hechos 16, 23 y 24. Que lo tengan. Después de haber exhortado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, pues venía el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en la cárcel. Okay. ¿De quién estamos hablando aquí? De Pablo y de Silas. Fíjense, les azotaron mucho, los echaron en la cárcel, y por si fuese poco,
casi los mandaron a una celda de máxima seguridad, ¿no? Para que no se pudieran escapar. ¿Cuál sería aquí el método que Dios utilizó para probar a su pueblo? Al permitir que sus hijos sufran, al permitir que sus hijos padezcan, al permitir que sus hijos tengan aflicciones. Bueno, ya mencionaron ahorita el caso de Job y todo lo que le aconteció a cada uno de los hermanos del primer siglo, de los apóstoles. Dios permitía que sufrieran porque de esa forma estaba siendo probada su fe. Y muchos de ellos salieron victoriosos, aún y a pesar de que estaban siendo martirizados, aún y cuando se les decía solamente rechaza que eres hijo de Dios, solamente blasfema en el nombre de Jesús y te vamos a perdonar la vida. ¿Y qué hacían los cristianos? No lo hacían. Ellos seguían adelante, ellos pasaban la prueba y salieron más que vencedores. Entonces, métodos que utiliza Dios para probar a su pueblo: al pedir grandes sacrificios, caso de Abraham; al guiar a los hombres por un camino difícil, pueblo de Israel, por 40 años en el desierto; a través de los falsos profetas, dice, si viene alguien y les quiere decir algo que no es, dice, no lo escuchen porque los estoy probando; al tener la oportunidad de elegir, caso de Salomón; al proponer tareas difíciles, el caso de Jesús a Felipe; y por último, al permitir que los hijos de Dios sufran. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces, en vez de que la prueba los estuviese apachurrando, los levantó, estaban gozosos. Es por eso que cantaban himnos a nuestro Dios y los precios les oían. Entonces, tarea para la siguiente semana: se van a aprender por lo menos 5 causas de gozo para el cristiano. Se las voy a repetir: hambre, persecución, encarcelamiento, pérdida de propiedades, confiar en la hermandad, padecer por mis hermanos, andar en la verdad y cuando un pecador se arrepiente. Si no las alcanzaron a anotar y quieren traer la tarea, bueno, ahorita se acercan a mí y se las paso con todo gusto. Y si no los anotaron y no quieren traer la tarea, tampoco pasa nada. Entonces, próximo viernes, si Dios quiere, vamos a empezar a ver o continuar con el verso número 4. Dios les bendiga. Hermano Marcos.